Vamos a continuar con la tercera unidad o tercer capítulo de este programa, que está vinculado también dentro de las preguntas que orientan la evaluación, con aquella que dice, en primer lugar, identifica y describe los principales métodos de reflexión moral, sus posibilidades y límites. Para eso hay dos piezas bibliográficas a tener en cuenta, que es el del texto de Maliandi, el cuarto capítulo, y del texto de Cortina y Martínez, el sexto capítulo. Recordando que no estamos haciendo un curso para filósofos profesionales, por decir así, sino para personas que provienen de diversas disciplinas, pero que necesitan de estas herramientas de reflexión filosófica que corresponden a la ética para aplicarlas en a sus campos de interés, a sus necesidades, a sus proyectos de investigación y demás. Algunos aspectos sobre la noción de método. Método es el modelo que nosotros nos apropiamos o adoptamos para tematizar un determinado campo, una determinada realidad. Hay diferentes métodos. Incluso dentro de la filosofía hay diferentes métodos. Incluso hay autores, Descartes aparece ahí en el texto de Maliandi, como uno de aquellos que explícitamente plantean, y es una cosa muy moderna de hacer, cuál es el camino, el método por el cual con el cual nosotros abordamos un problema, porque los resultados están siempre íntimamente ligados con el método. La objetividad, pongamos entre comillas, es una construcción a partir del método con el cual nosotros enfocamos ese material que está allí. Maliandi hace un elenco, una secuencia de algunos métodos. En primer lugar menciona el método fenomenológico. ¿Cuál es este método? Este método plantea que el punto de partida de la filosofía en cualquiera de esos campos es ir a la cosa misma, cómo se da a la conciencia. Piensa que nuestra conciencia es una especie de flecha intencional que compuesta de dos partes, una que es aquello que se muestra o se da a la conciencia, y la otra es lo que la conciencia pone en eso que se muestra, el sentido que le pone, que es la intencionalidad, no en el sentido de intencionalidad como de querer algo, sino intencionalidad como es el tender hacia eso que se está mostrando, y que esa vivencia que se produce allí porta una noción particular de evidenciación o demostración, que es lo importante, y que hay que poner fuera de este foco de atención todas las demás creencias, suposiciones y demás que nosotros portamos con nosotros mismos. O sea que lo importante es describir y no necesariamente explicar qué es aquello que se está dando. Lo que estamos haciendo es analizando cómo es eso que se da a nivel de nuestra conciencia cuando abordamos un determinado fenómeno. Ciertamente esto tiene su interés para nuestra discusión, porque vendría a ser un primer momento descriptivo de cualquier dilema, problemática o propuesta. El segundo método que analiza Maliandi es el método llamado analítico, y lo ubica dentro, como heredero de alguna manera, dentro de algunos de los pasos que Descartes pone en su discurso del método. Particularmente les leo los pasos y luego les digo de cuál. No admitir como verdadero nada que no se presente como evidente, dividir cada dificultad en tantas partes como fuera conveniente para resolverla, proceder en orden de lo más simple a lo más concreto, a lo más complejo, y hacer recuentos y revisiones que garanticen no haber omitido nada. De alguna manera, dice Maliandi, Nietzsche ya estaba prefigurado en la primera regla en lo que llamábamos recién el método fenomenológico. Por otra parte, esta noción de análisis tiene más que ver con las otras, que tienen que ver con la subdivisión del problema, su comprensión y su reconstrucción. Esto tiene que ver, esta descomposición o división, por ejemplo, de los problemas o de los términos del lenguaje, tiene que ver con lo que se ha llamado también filosofía analítica, que tiene una importancia fundamental a la hora de comprender
por ejemplo, nuestro uso del lenguaje y de analizar cuáles son las composiciones mínimas con las cuales nos vamos a mover en un determinado campo de comprensiones o de sentido. Esta idea de clarificar también ha pasado a otros campos que no corresponden solamente a la filosofía analítica, sino también dentro de la propia hermenéutica, que es un método que veremos más adelante. El cuarto de los métodos que propone es el método dialéctico. La noción de dialéctica es una noción muy antigua, una noción griega, que tiene involucrada la idea de polemos o de polémica o de choque, y que fue elaborada filosóficamente ya en la modernidad por Hegel, entendida como esta contraposición de diversas posiciones para elaborar luego una síntesis que supere pero no elimine las anteriores. Este procedimiento ya incluye una determinada forma de diálogo, pero la supera, porque la mediación puede venir mediante la supresión o superación de las posiciones anteriores. Esta noción, insisto, es un método antiguo que luego en la modernidad se retoma y se ve claramente en algunas versiones más polémicas, por decir así, de la tarea ética, que es también algo a tener en cuenta. Cuántas veces los dilemas éticos, antes de acceder a una mesa de discusión, llamémosle ordenada y procedimentalmente legitimada, requirió de mucho contraste social, de mucha polémica, generalmente dirimida o no necesariamente dirimida en aulas académicas o en ámbitos legislativos, sino en otros campos, para que recién allí accedan a las aulas y a las legislaturas. El último método que estudia Maliandi es el método hermenéutico. La palabra hermenéutica está íntimamente ligada con la noción de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe tal evidencia o claridad absoluta en el uso en los hechos ni en el uso de nuestro lenguaje sobre los hechos, sino que lo que siempre hay en nosotros es algún tipo de interpretación de esas vivencias, de esas realidades. ¿Por qué es importante? Porque el método hermenéutico no nos fuerza, incluso no nos permite arrancar de un fundamento inconmovible, absoluto y evidente, sino que nos permite comprender que uno aborda cualquier problemática al modo de un círculo por cualquiera de sus costados y luego ingresa en un proceso circular cada vez más profundo de comprensión de lo que estamos abordando. ¿Cuál es la dificultad que puede tener aquí? Es evidentemente cómo pasar de la problemática o de la capacidad de comprensión a la legitimación de una determinada norma o a la crítica de una determinada norma. Cómo pasar de la interpretación a la normatividad y a la legitimidad o a la crítica sobre la legitimidad de esa determinada norma. Lo que es importante, sin embargo, es que no nos pone en un ámbito abstracto o un ámbito puramente de definiciones, sino que nos pone en un mecanismo de la vida, de la interpretación en el seno de la vida. Bien, hasta aquí van una serie de métodos que tienen cierta vinculación uno con otro, y luego analiza como último el método trascendental, y él marca algunas diferencias, porque lo que el método trascendental quiere hacer, al menos en su carácter formal, como fue elaborado por ejemplo por Kant, es entender cuáles son las condiciones de posibilidad que la razón descubre o evidencia a partir de su reflexión sobre sí misma para el estudio de algo o para alcanzar un determinado tipo de resultados. Por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos de la razón que se requieren para el conocimiento científico o para alcanzar los resultados del conocimiento científico? O en el campo práctico,
cuáles son las condiciones de posibilidad para el conocimiento de que nos da la razón pura práctica, como le llama Kant. Pura porque no está mezclada por acontecimientos personales o existenciales o interpretaciones propias o incluso deseos o intencionalidades propias, sino que es la razón que ejercita o se ejercita en sí misma y en descubrir por sí misma cuál es el deber que ha de llevar a cabo un determinado sujeto en su vida, un sujeto racional. Entonces, lo trascendental es conocer cuáles son las condiciones a priori, o sea, antes de la experiencia, que nos permiten descubrir, en este caso, nuestro deber. Este es un procedimiento formal. Ya vamos a ver, cuando hablemos de éticas procedimentales, que todavía son éticas de índole formal, pero que permiten que ingrese, llamémosle entre comillas, lo impuro. O sea, las necesidades, los deseos, las intencionalidades que los sujetos o las comunidades tienen a la hora de entablar una discusión moral sobre una determinada norma, por ejemplo, o una determinada actividad. Cuando hemos repasado este elenco, por ahora son nombres. Cortina y Martínez, en el cuarto capítulo de su libro, titulado Ética aplicada, hacen también una evaluación de algunos métodos, que toman algunas de las nociones que yo acabo de comentar y exponer, pero las reubican de alguna manera. En primer lugar, nos dicen que la ética aplicada es esta capacidad o este aspecto de la ética que nos permite abordar problemas y dilemas concretos y nos da las herramientas o los argumentos para abordarlos, comprenderlos y de alguna manera ofrecer soluciones que no sean, por lo pronto, arbitrarias. Ellos ante todo abordan tres modelos que ellos consideran posibles pero insuficientes. En primer lugar, es un tipo de casuística que ellos le llaman deductivo. O sea, hay o también muchos le llaman ética aplicada. ¿Qué se entiende por ética aplicada en este primer modelo deductivo? Que uno tiene una serie de principios que luego uno va aplicando y por medio de los mismos evaluando y juzgando situaciones concretas. Esto es muy útil y ha sido muy aplicado, por ejemplo, en códigos deontológicos, donde uno tiene ciertos principios y luego va viendo en las situaciones concretas si esos principios se aplican o no. La dificultad, por supuesto, es cómo generamos esos principios. La segunda propuesta, o casuística 2, es la propuesta inductiva, es decir, a partir de muchas situaciones uno elabora ciertas normas más o menos consensuadas. Lo que aquí claramente aparece como dificultad es cuál será el procedimiento para que no se legisle por el simple uso y costumbre la corrección o incorrección de una determinada actividad o de una determinada forma de proceder. Muy bien. Lo que nos van a plantear luego es la ética que ellos de hecho defienden, que es la aplicación ya en un nivel procedimental de la ética del discurso. Appel y Habermas pretenden de alguna manera ofrecer algún tipo de fundamento. Hemos dicho al inicio que los grandes fundamentos son hoy difíciles de sostener, difíciles de defender, más allá de que hay personas que los podamos o no tener a nivel personal, pero en una discusión de extraños morales, como decíamos que somos, que compartimos diferentes valoraciones frente a los diferentes problemas, se muestra difícil la posibilidad de fundamentar opciones. De alguna manera, Appel y Habermas coinciden en que la ética debe fundamentar la dimensión normativa de la ética, fundamentándola mediante el uso legítimo
de los procedimientos que nos llevan a elaborar una norma. Y distinguen para ello lo que es una racionalidad meramente estratégica, con la cual uno simplemente quiere acceder a asumir que los propios fines son los únicos válidos y llevar a los demás a que los acepten, y lo diferencian de una racionalidad comunicativa, que es la que sí se preocupa por la legitimidad del procedimiento. Lo que tiene de bueno es que los pasos que ustedes ya han visto en el capítulo anterior, que estos pasos sí conllevan la implicación de situaciones reales, concretas, existenciales y deseos y necesidades concretos. La propuesta que los autores hacen como propia en el libro es un método que ellos llaman hermenéutico crítico. ¿Qué significa? Si ustedes recuerdan lo que decíamos hace un momento a partir del texto de Maliandi, la hermenéutica significa partir de una determinada comprensión y contexto. Esa determinada comprensión o ese determinado contexto debe, sin embargo, según los autores, tener un marco deontológico previo, que ellos le llaman un primer momento kantiano. O sea, tener a partir de el uso correcto de ciertos procedimientos, de ciertas formas, por decir así, encontrar el procedimiento o la forma que mejor legitime nuestro procedimiento. Este momento kantiano o formal tiene que estar complementado por un momento que ellos le llaman aristotélico, donde se ve cuáles son los bienes y funciones sociales, por ejemplo, al interior de cada disciplina que está debatiendo sus problemas, sus dilemas. Y estos dos momentos nos permiten luego, en el marco de la comprensión de las situaciones, ir identificando concretamente las posibilidades de toma de decisiones en casos concretos. Por ejemplo, teniendo en cuenta cuál es la actividad concreta de la que estamos hablando, qué sé yo, el campo médico, el campo profesional de alguna profesión liberal, por ejemplo. Luego se verá también cuál es la meta de esa actividad, cuáles son los valores que se privilegian en el ejercicio de esa profesión, los principios que la rigen y las actitudes, ya a nivel personal, que los individuos, los profesionales han de tener en estas disciplinas. Todo esto se puede proyectar a diversos campos que ellos van analizando brevemente, sintéticamente, como por ejemplo es el campo de la bioética, donde aparecen atravesadas diversas problemáticas que tienen que ver con la vida. Habría que hacer un paréntesis aquí que la bioética lamentablemente muchas veces se redujo a la relación biomédica de investigación o de tratamiento y no se abrió a otro tipo de problemáticas mucho más transversales y abarcativas, a la genética y al uso de las posibilidades de ingerir en genética, a la ética económica o empresarial, como campos que también son pasibles de una discusión moral, y finalmente para cerrar, aunque se podrían abrir muchos más campos, al vínculo entre ética e institución civil y democrática, ¿no? En nuestra vida política como sujetos políticos que somos.